capítulo 9 de Lucas. Pero quiero contextualizar un poco el capítulo 9 de lo que hemos venido estudiando. En el capítulo 9 de Lucas encontramos varios eventos en los que se ven involucrados los apóstoles más que Jesús. ¿Cuáles eventos? El envío de los 12 apóstoles, la alimentación de los 5,000. ¿Se acuerdan que los apóstoles le dicen a Jesús, démosles de comer a esta gente, o que se vayan? Y le dicen, denles de comer ustedes. La confesión de Pedro cuando dice que él es el Cristo, que reconoce a Jesús como el Cristo. La transfiguración de Jesús, que se lleva a Juan, Jacobo y a Pedro. El muchacho endemoniado, que fue lo que predicó Camilo hace 8 días. Que este hombre le dice, tus discípulos no han podido sacarle el espíritu a mi hijo. Y el tema de hoy es quién es el más importante y la oposición de los samaritanos. Siendo el mismo Jesús la base de todo lo que ocurre. Y hoy voy a hablar de 3 puntos. 3 puntos creo que nos van a ayudar a entender un poco 2 pasajes que vamos a leer, que van todos seguidos. Los eventos que ocurren en estos 2 pasajes van muy seguidos, ¿sí? Y tiene 3 actores acá en este pasaje, que es Jesús, Juan y Jacobo. Entonces vamos a hablar de eso, vamos a hablar de de la charla que tuvieron los apóstoles diciendo quién era el más importante. Otro punto que voy a tratar es el de el que no está en contra de ustedes está a favor de ustedes. Y el tercero es la compasión de Jesús. Entonces vamos a hablar de esos 3 puntos. ¿Listo? El título del sermón lo titulé ¿quién es el más importante? De hecho está en la Biblia. Entonces vamos a Lucas 9. Por favor, acompáñenme a Lucas 9. La versión de Biblia que voy a usar es la NBI. Entonces, por si tienes otra versión, van a ver algunas palabras que cambian. Y el primer punto para desarrollar estos pasajes se llama el que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Vamos a leer la Biblia. Dice, versículo 46, Lucas 9:46. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Versículo 47. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó un niño y lo puso a su lado. El que recibe mi nombre a este niño, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que es más insignificante entre todos ustedes, ese es el más importante. Maestro, intervino Juan, vimos a un hombre que expulsaba demonios en tu nombre, pero como no anda con nosotros, tratamos de impedírselo. No se lo impidan, les replicó Jesús, porque el que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Versículo 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que nos destruya? ¿Qué corazón? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea.
Vamos a desarrollarlo en los versículos 46 y 47. Interesante preguntarnos por qué surgió esta conversación entre los discípulos. ¿Por qué estaban hablando uno? Ese era el más importante de todos. ¿Quién va a ser de nosotros los 12? Y ellos vivían en una sociedad en la cual la posición social y el poder eran importantes, y pensaron que el compañerismo cristiano funcionaba de la misma manera. Tal vez pensaron que el cristianismo era a lo político, como un triángulo, ¿no? Las posiciones sociales, el que más tenga poder. Ellos pensaban en el lugar prominente que ocuparían el reino que Jesús tantas veces les hablaba. Cuando leemos las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, Jesús habla mucho en los Evangelios: mi reino no es de este mundo, yo soy el rey, y muchas cosas más. Y tal vez ellos pensaban, bueno, cuando Él muera, ¿quién va a dirigir esto? El relato que nos ocupa tuvo lugar en el camino a Capernaum, donde los discípulos discutían entre sí en quién sería el mayor entre ellos. Jesús en ese trayecto les estaba hablando sobre el sufrimiento y la muerte. Pero ellos no le entendieron, no le prestaron la atención necesaria. Por estar discutiendo, entendieron mal la enseñanza. Es interesante que Jesús, tratando de abrir su corazón con ellos y de decirle, tal vez les quería compartir lo mal que le iba a pasar, pero ellos estaban en otro mundo, ellos estaban pensando en otra cosa. ¿Cuántas veces por andar pensando en nuestras propias emociones o en nuestras necesidades dejamos a un lado lo que Jesús nos quiere transmitir en su palabra? ¿Cuántas veces por andar pensando en mi propio yo dejamos a un lado lo que Jesús nos dice y nos enfocamos más en lo que yo quiero, en lo que hay para mí, en cómo yo puedo obtener cosas pensando siempre en lo que yo quiero o en lo que yo sueño? Y dejamos a un lado lo que Jesús nos quiere transmitir. Dejamos a un lado la rectitud, dejamos a un lado la pureza, dejamos a un lado la humildad, dejamos muchas cosas a un lado por andar pensando en nosotros mismos. De hecho, ellos estaban pensando más en ellos que en Jesús. Y Jesús sabía lo que ellos pensaban. En otro evangelio Jesús les pregunta, venga, ¿ustedes qué venían hablando en el camino? Y ellos evadieron la pregunta. La discusión que los mantenía alejados de lo que Jesús les decía pudo haberse presentado por dos cosas. Una, por el fracaso de los 9 discípulos para echar fuera demonios. ¿Se acuerdan? Eran 9, no eran los 12. Porque los otros 3 venían con Jesús de la transfiguración. Entonces había 9 discípulos que no fueron capaces de sacar un demonio. Y segundo, el privilegio de los 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron escogidos por Jesús para subir al monte de la transfiguración. Interesante que estos 3 hombres eran los más cercanos a Jesús. Y Jesús trata de abrir su corazón con ellos y ellos pensando en otra cosa. ¿Cuántas veces entendemos mal las cosas que nos enseñan y no preguntamos? Venga, ¿qué es lo que me quiere decir? Quizás porque hemos estado distraídos pensando en lo que para nosotros es más importante. Una casa, un empleo, nuestros hijos, nuestra familia, mi esposa, mi esposo. Posiblemente ante el reiterado anuncio de Jesús de que no estaría más con los discípulos, estos comenzaron a pensar en un sucesor. Dejaron a un lado el corazón de Jesús para montarse más en sus emociones. Para ellos quizás fue más grande su interés de ser nombrados líderes que escuchar o entender el corazón de su amigo.
No sé si les ha pasado, pero hay veces por andar pensando más en otras cosas, hay veces dejamos al lado a nuestros amigos. Hay amigos que pasan tiempos difíciles, ni siquiera los llamamos. Cuando uno falta 2 o 3 reuniones, ven, usted no estaba, no, es que estaba pasando por un momento difícil. Y uno no se entera. Por andar pensando en otras cosas, tal vez. Pero nos puede pasar a nosotros. Les pasó a los apóstoles. Ellos andaban con Jesús. Si les pasó a ellos que andaban con Jesús, ¿por qué no nos puede pasar a nosotros? De dejar a un lado nuestras amistades, nuestro amigo más cercano, que es nuestro hermano en la fe, por andar pensando egoísta, ¿cómo se dice? Egoísta. Gracias. Es que yo tengo problemas de... Algunas veces hemos pensado que en la iglesia es igual, que donde ser líder o líder de ministerio o evangelista, hola, qué pena, hola, eso, un poquito más bajo, eso, gracias Pablo. Algunas veces hemos pensado que en la iglesia es igual, que donde ser líder o líder de ministerio o predicador o maestro es ser el número 1 o ser mejor que otros. Uno de los más lamentables errores en el cristianismo, en el que el cristianismo cae con frecuencia, es el de tomar el ministerio cristiano como una competencia. Yo quiero enseñar, yo quiero predicar, yo quiero estar allá, yo quiero enseñar, yo quiero dirigir una charla, yo quiero dirigir una iglesia. Y se vuelve una competencia. No sé si les ha pasado, pero, ay, vea, se está predicando, pero yo no hubiera dicho eso. Yo hubiera dicho esto. O mire cómo se para. O habla muy pasito. O lo duerme a uno. O es muy gritón. ¿Cierto? O se queda parado muy quieto y no se mueve. Y empezamos a buscar críticas, ¿no? Más pensando en nosotros que en lo que se está edificando. ¿Por qué no pensamos, qué especial este hermano, se esforzó por preparar una clase, escuchémoslo, animémoslo, ¿sí? Pero yo la verdad les confieso, yo pensaba así, yo pensaba mal. Y yo le he dicho a Dios, perdón, yo he pensado así. Pero, ¿por qué no pensar, como ahorita vamos a leer un pasaje, lo mejor de nuestro hermano? El anuncio de la cruz era lo que Jesús quería comunicarles. Pero ellos estaban con sus pensamientos en quién sería el que tendría mayor rango entre ellos. Y en cambio de hacer preguntas sobre la cruz, decir, hey maestro, ¿cómo es esto? ¿Cómo lo vas a superar? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Pero ellos estaban lejos de lo que Jesús les estaba transmitiendo. Ellos estaban con sus pensamientos en quién sería el que tendría mayor rango entre ellos, y en cambio de hacer preguntas a Jesús, pues lo cuestionaron por lo que para ellos era más importante en ese momento, una posición. Ellos estaban hablando de la posición que iban a tener cuando Jesús se fuera. No estaban pensando en cómo vamos a imitar el corazón del maestro, cómo vamos a ser compasivos como él lo fue con María Magdalena y con muchas personas más. ¿Cómo le hacemos? Pero ellos no estaban pensando en eso. Y muchas veces en nuestras vidas pasa igual. Pensamos en todo y nos olvidamos fácilmente de la cruz de Cristo. Pensamos sobre todo en estas épocas, ¿no? ¿Cómo voy a planear el ahorro? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a pensar en el futuro de este año, ¿no? Pero
¿Cuántos pensamos en, no, este año me voy a esforzar más por ser humilde, por ser más compasivo, por practicar la misericordia, por ser un hombre más bondadoso, por ser un hombre de más oración, voy a leer más la Biblia, voy a invitar más personas? No sé cuántos pensaron así. El problema con estos temas de la posición en la iglesia es que no estamos lejos de ellos. Es muy peligroso y no estamos exentos de que esto ocurra en la iglesia, de querer buscar una posición. De hecho, han llegado personas queriendo buscar sus cuartos de hora de popularidad, de fama. De hecho, Jesús sabía lo que estaban pensando, y no solo en aquella época, sino que hoy también Jesús lo sabe. Hoy Jesús sabe qué estás pensando tú en este momento. Pilas con lo que están pensando, porque Jesús sabe lo que están pensando. El versículo 48 es muy importante. Al tomar a un niño de los que estaban con ellos, Jesús ejemplificó cómo sería el primero entre ellos, como un niño. Recuerden que los niños en la cultura judía no tenían ningún valor, valían 0 pesos, no eran tan importantes. Los niños empezaban a tener su importancia, digamos, eran importantes si tenían estudios, si se sabían la Torá y todas estas cosas, pero los niños no tenían esa relevancia. De hecho, Jesús, cuando sanó a la hija de, creo que era de Jairo, tenía 12 años. Jesús hubiera dicho, no, yo no la voy a sanar porque es una niña. Y Jesús era judío, pero Jesús le dio el valor a los niños. Y Jesús toma un ejemplo y coge a un niño y le dice, el que no sea como ellos no será el más importante. Ya el ejemplo de los niños había sido dado en el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Que debemos ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Pero ahora se trataba de ser alguien importante. ¿Quién era el más importante de todos? Ellos querían ocupar el puesto de Jesús. Ellos estaban ambicionando ese puesto. Queremos tal vez que el maestro muera, a ver quién queda ahí. En varias declaraciones Jesús dijo que el que quiera ser el primero debería considerarse a sí mismo como el último. Y acá es donde se pone bueno esto. Todos queremos ambicionar muchas cosas, aún en la iglesia. Pero Jesús dice, el que quiera ser el primero deberá ser el último. También que el que sea el primero debería ser servidor de todos. ¿Quiere ser el primero? Sirve a los demás. Jesús sirvió a todos. A todo el que se le atravesara en el camino lo sirvió. Sirvió a las personas que tenían hambre. Sirvió a los padres que tenían hijos endemoniados. Sirvió, en otra ocasión sirvió a 4,000 dándoles pan y pescado. ¿Y sabes qué es lo más animante de todo? Nos sirvió a nosotros por nuestra salvación. Decidió ir a la cruz. ¿Qué mejor amor de servicio es ese? ¿O qué mejor muestra de servicio es ese? Para que nosotros podamos ser hoy salvos gracias a la muerte y a la sangre de Jesús. También, o ahora hablando de la calidad de persona para ser el más importante, tomó a un niño y dijo que el más humilde entre todos es el más importante. Y empieza Jesús a hablar de la humildad. Dice, ¿quieren ser importantes? Sean humildes. No tienen que levantar la mano a la pregunta que les voy a hacer. Pero ¿quién es el más humilde de todos aquí? No la levanten. ¿Saben quién se sabe quién es el más humilde de todos los que estamos acá? Dios. Habrá uno de todos que es el más humilde de todos.
Dios sabe quién es. No, y no soy yo, precisamente. Pero ¿quieres ser el primero en el reino de los cielos? Sea un hombre o una mujer humilde. ¿Pero cómo? Tú te preguntas, bueno, pero ¿cómo hago para ser humilde? Mira las características que tenían los niños. Dice, pero antes les voy a leer una cosita. El concepto de ser importantes para la sociedad hoy sería, para ser importantes, el concepto para la sociedad hoy, ¿cuál sería? Ser más experimentado, ¿cierto? Hablando de importancia. Ser un hombre famoso, o un político famoso, o un actor famoso. Ser más sabio, o con un aspecto importante, con buena ropa, buen carro, ¿cierto? Con escoltas tal vez. Con victorias obtenidas a través de los años. Ah, es un hombre importante, es un hombre famoso, un hombre que ha triunfado. Con buena posición social, porque vive por allá en las fincas del poblado. Pero el Señor Jesucristo dijo que el más grande es el que parece más insignificante, haciendo referencia a que los niños no tenían esa relevancia. Por eso puso a un niño allí, dijo, el que no sea insignificante como este niño no va a ser el más importante. Un niño es la ilustración de grandeza que Cristo les dio a los discípulos y que nos lo muestra hoy a nosotros como ejemplo a seguir para ser el mayor. ¿Quieren ser grandes? Sean como los pequeños, como los niños. Los niños tienen características innatas que deberían estar en la vida de todo cristiano maduro. Pues que a lo que les voy a leer. Vamos a ver, pregúntense ustedes estas cosas. Se dejan enseñar. Esa es una característica innata de un niño. Se dejan enseñar. O la pregunta sería, ¿te dejas enseñar? 2. Son sencillos en sus deseos. Tú le dices a un niño, por ejemplo, en el primero, la O se hace así. Y el niño, listo, yo la hago así. Él se deja enseñar. El palito se hace así, de abajo hacia arriba. Son sencillos en sus deseos. Tú le dices a un niño, ¿quiere un helado o un chicle? No, el chicle. El chicle vale 100 pesos, el helado vale 1000. Dependen de los padres para suplir sus necesidades. ¿De quién debemos depender para suplir nuestras necesidades? De Dios. Los niños dependen de quién? De su padre o su madre. Por ejemplo, si un niño está sucio, si usted no lo baña, él no se baña. Él depende de usted. Si el niño está, y sobre todo en el campo, ¿no? Que eso es uno lleno de tierra por todos lados, lleno de piojos tal vez. Pero si usted no lo limpia, no lo baña, el niño se acuesta a dormir así sucio, con la boca untada de mango, con las manos sucias. ¿Sí? Pero dependen de los padres para suplir sus necesidades. Nosotros debemos depender de Dios para suplir nuestras necesidades. Por eso dice que estas en la vida de todo cristiano maduro. Otra, los niños no dudan, ellos creen. No sé si tú has hecho el jueguito con el niño en la mesa, que lo pones en la mesa y tírese. Y el niño es como que, hay unos que sí, se tiran. Ellos no dudan, ellos creen. ¿Sabes qué es lo más triste? Que nosotros como cristianos dudamos y no le creemos a Dios a veces. ¿Será que Dios iba a cumplir lo que dice Mateo 28? ¿Que va a estar conmigo todos los días? ¿Será que Dios sí cumple Mateo 6, 25 al 34? ¿Que no me preocupe por lo que he de comer, beber o vestir? ¿Será que Él sí cumple? No, yo no le creo. No, yo mejor me voy a trabajar y dejo de ir a la iglesia por irme a trabajar, porque es que yo no creo que Dios me cumpla eso. Son obedientes los niños. Bueno, no todos. Pero el común de los niños es ser obedientes.
El carácter de un niño es ser obediente. Tú le dices, mijo, a dormir ya, sí señor. Cuando son adolescentes dicen, ya voy, ahora. Pero estamos hablando de los niños. ¿Sabes qué es otra característica de un niño? Que son humildes. Y Jesús lo dijo. Si no son humildes como ellos, no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Qué tantas características de estas tienen nuestra vida hoy? Como los de los niños. ¿Qué tan humilde estoy siendo yo con Dios? ¿Dudo de Dios? ¿Dudo de que Dios es capaz tal vez de ponerme en un mejor trabajo y dejar en el que estoy pecando? ¿Puede Dios darme de comer y beber por hacer su voluntad? Y una pregunta, ¿ustedes creen que Dios es injusto? No. Y Dios cumple lo que promete. Dios exige que seamos como niños en el sentido de inocencia, de obediencia, de dependencia y de pureza. Dios exige en nuestro carácter cristiano, Dios decide que seamos como niños, no inmaduros, que tengamos las características de un niño: humildad, obediencia, fe, no dudar. Dios nos pide eso. Realmente tenemos que ser como niños. En el arameo que Jesús habló, la palabra niño y siervo es la misma palabra. Niño y siervo. El siervo fiel y verdadero vive en obediencia a su Padre Celestial, como lo hace un niño. Depende de Jesucristo en todo. Su ejemplo de vida es intachable y su semblante muestra transparencia y pureza hacia los demás. Jesús se refiere aquí a ser el mayor en el reino de los cielos, y para alcanzarlo es indispensable humillarse. De hecho, anoche hablaba con dos amigos, hablábamos de eso, de que nosotros los hombres somos muy orgullosos, y ese orgullo le hace tanto daño a nuestras esposas, porque tenemos una carga tan grande como es el liderar el hogar, el ser cabezas, y cuando las cosas no resultan nos frustramos y no le decimos a nuestras esposas, ¿sabes qué? No sé cómo hacerlo. Y somos muy orgullosos y hacemos daño y ofendemos a Dios y ofendemos a nuestras esposas. Para nosotros es muy difícil ser humildes. Para mí es muy difícil ser un hombre humilde. Dios me ha ido moldeando, pero me quedan años luz para ser un hombre humilde como Jesús. Ahora, ¿por qué debemos tener en cuenta que el humillarnos nos hará llegar a ser el número uno o el mayor en el reino de los cielos? Aquí hay 4 cosas. Primero, porque el honor procede de la humildad. ¿Quieren recibir honor? Sean humildes. Todos los santos han sido humildes. Muchos criticamos a Moisés por su enojo, ¿no? Incluso a Pedro. Pero resulta que Dios dijo que Moisés fue el hombre más humilde en la tierra. Tercero, debemos descender ante Dios, humillarnos antes que Él pueda elevarnos. Yo me humillo ante Dios para que Él me eleve. ¿Quieres ser el primero? Y porque la verdadera grandeza se halla no en el rango de posesiones, sino en el carácter y servicio. Vamos a Filipenses 2. Vayan a Filipenses 2, por favor. Del 1 al 13, mira lo que dice. Dice Filipenses 2:1: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo el mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad,
Más bien, con humildad. Qué dura esa palabra, ¿no? Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró en ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Versículo 9. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que, mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora, en mi ausencia, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. La única manera que existe para que el hombre pueda convertirse en niño, ¿saben cuál es? Naciendo de nuevo. Mira lo que dice Juan 3:3. Y tú te estás preguntando, bueno, ¿cómo hago yo para volverme como un niño? Si tú que nos visitas hoy quieres ser como un niño, necesitas nacer de nuevo. Juan 3:3. Juan 3:3 dice: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Necesitamos nacer de nuevo. Si tú como cristiano no estás siendo como un niño, necesitas arrepentirte. Y si tú que nos visitas hoy quieres ser como un niño, necesitas volverte a Dios, estudiar la Biblia y bautizar. Nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. Volverse a Dios. Y esto me lleva al segundo punto. El que no está contra ustedes, está a favor de ustedes. Versículos 49 y 50. Juan comentó que habían visto otro predicador que expulsaba demonios, pero como no eran los discípulos de Jesús, trataron de impedirse. La sorprendente respuesta de Jesús mostró la amplitud de su visión. No era cuestión de círculos, tampoco de marcas o derechos de propiedad. La guerra es contra Satanás, y el que está contra él está a favor del reino de Dios. Es algo que me llama la atención de Juan, del corazón de Juan. Y es que tal vez por evadir el varillazo que le estaba dando Jesús, cuando dice, no, usted no es como niño, va y le dice, y va a darle quejas a Jesús, dice, maestro, vimos a un hombre que expulsa demonios, pero no anda con nosotros. Va Juan y le dice eso a Jesús, tal vez evadiendo lo que le estaba diciendo Jesús, hablando de la humildad. Y le dice, Jesús le dice, la respuesta de Jesús, me perdí. Ya. La sorprendente respuesta de Jesús mostró la amplitud de su visión. Hay algo en el corazón de Juan, y era criticar a este hombre. ¿Por qué estaba expulsando demonios? Juan no estaba cuando este hombre le dijo a Jesús que los discípulos no habían podido expulsar el demonio. Juan no estaba. A lo mejor le dijeron, ve, imagínate que este hombre fue a darle quejas a Jesús que nosotros no pudimos expulsar a ese demonio.
Y Juan se aterra y dice, ve maestro, allá hay un hombre expulsando demonios, pero es que no anda con nosotros, no es miembro de este círculo de los 13. Y lo interesante es que dice que él sí expulsaba a los demonios, y en el nombre de Jesús. ¿O será que había envidia en el corazón de Juan? Porque él sí pudo y ellos no, si nosotros andamos con el maestro. ¿Qué estaba pensando Juan? ¿Por qué fue a decirle esto a Jesús? ¿O será que estaba frustrado el pobre, viendo que un hombre que no andaba con ellos sí expulsaba demonios? Hay personas que tal vez no caminen con nosotros y lleven una vida más recta, o hagan cosas que nosotros no hacemos y sea de más agrado para Dios que las que hacemos. Y como lo dijo Jesús, el que no está contra nosotros está en nuestro favor. No sé si les ha pasado, yo me he sentido mal porque han habido hombres que me hacen dar vergüenza por su rectitud. Yo digo, yo debería ser el ejemplo. Y hay hombres no cristianos, a menos no dicen pues que son cristianos, pero uno los ve con una rectitud y dice, me hacen dar como pena ajena. De hecho me pasó con un hermano un día que le llamó la atención a la familia. Yo lo hice muy apasionadamente y él sí llegó con una tranquilidad y llora. Y alguien por ahí dijo, ¿sí ve? Una hermana dijo, ¿sí ve? Aprendan. Oh, Dios, ayúdame a no ser tan apasionado, pero por eso. Cuidemos nuestros corazones de que tal vez la envidia o el orgullo nos alejen de Jesús. Y el tercer punto, la compasión de Jesús. Versículos 51 al 53. El viaje desde Galilea hasta Jerusalén, en Judea, necesariamente debía realizarse a través de Samaria. Los judíos habitualmente daban un rodeo, o sea, daban una vuelta más larga a Samaria, pasando a la orilla este del río Jordán. Porque los samaritanos eran sus enemigos y no los recibían. De esta manera las personas viajaban alargando el camino, pero el Señor decidió cruzar Samaria rompiendo con la tradición judía y pasando en victoria sobre el mismo territorio de Samaria. Esto me llama la atención de Jesús. Jesús no solamente nos ayudó en nuestra relación con Dios, muriendo en la cruz, sino que aún físicamente, Él quería que tuviéramos buenas relaciones, o que ellos tuvieran buenas relaciones entre judíos y samaritanos. Y Jesús dice, bueno, Jesús sabía todo, que no había buenas relaciones entre ellos. Él dice, no, yo voy, vaya, manda a unos mensajeros, dice, vaya, me arreglan un hospedaje allá. Yo voy para Samaria, ahí me quedo y después sigo para Jerusalén. En realidad, la intención del Señor era quitar la barrera entre judíos y no judíos y presentar el reino de Dios a todo pueblo sin ninguna distinción. Jesús era un hombre arriesgado. Jesús era un hombre, muchos dicen que Jesús era como loco, pero era una locura apasionada por Dios. Y Jesús intentó ir a este pueblo y quería llevar a estos dos pueblos a la reconciliación, siempre pensando en las buenas relaciones que debemos tener unos con otros como cristianos, no importa de dónde o cómo seamos. Jesús siempre quiere que tengamos buenas relaciones. Jesús no solo nos reconcilió con Dios en su muerte y su resurrección, también quería que tuviéramos buena relación en ese tiempo los judíos con los samaritanos. Jesús siempre haciendo cosas diferentes para enseñarnos cómo es que deben ser nuestras vidas en el cristianismo. El versículo 54
Juan y Jacobo lanzan la pregunta: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Imagínate el corazón de estos hombres. Maestro, pidamos que caiga fuego del cielo. Esto debe ser muy bacano, que hagan juegos pirotécnicos. ¿Cierto? Y los quemamos a todos. Y listo, para que aprendan. Hizo la fácil, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no somos así? No, pues nosotros, Dios no va a hacer eso. Que caiga fuego del cielo lo que, pues imagínate cómo estaría eso, no habría nada. Otra vez sale el corazón de estos hombres tratando de hacer las cosas humanamente. Se muestra un corazón frustrado de parte de los discípulos Juan y Jacobo, que en lugar de tener compasión por los samaritanos, como lo hizo su maestro, y buscar seguir el ejemplo de Jesús, pensaron en lo más fácil: acabemos con esto, quemémoslos. Pero ¿de dónde salió esta idea de ellos? Posiblemente de dónde pudo haber salido. Vamos a Segunda de Reyes 1:10. Ellos tal vez sacaron esta idea de acá. Segunda de Reyes 1:10. Dice: si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Yo creo que estos hombres eran seguidores de Elías. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Y estos hombres estaban diciéndole eso a Jesús: venga, maestro, que caiga fuego del cielo y los queme. ¿Qué otra cosa se ve en el corazón de ellos? Se ve un corazón atrevido. Al decir: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Si Jesús, quien era el que tenía este poder, no lo pensó siquiera, ellos tal vez estaban muy crecidos porque andaban con Jesús. ¿Qué dijeron? Como dicen por ahí, ¿qué dijo Navidad? Y es verdad, Dios nos llama a que nos enorgullezcamos de andar con Él, pero no de esta manera. Nosotros sí debemos andar siendo orgullosos de que andamos con Jesús, pero ese enorgullecerse debe ser del agrado de Dios. Ahora, ¿cuál era el apodo de ellos? ¿Cuál era el apodo que ellos tenían? ¿Eran hijos de quién? Del trueno. Es que con ese apodo, con razón pensaban así. Ellos debieron haber dicho que caigan truenos del cielo. ¿Cierto? Pero eran los hijos del trueno. Yo me imagino la cara de estos hombres cuando Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. Aquí les quiero compartir algo. De hecho, en las Biblias no dice, en algunas Biblias, en la Reina Valera del 60 sí dice, pero en la NBI y en la NTV no, ni en la Dios habla hoy dice eso. Lo que Jesús, las palabras de cómo lo reprendió Jesús. Algunos manuscritos más antiguos amplían este versículo con la oración de la reprensión de Jesús a los apóstoles. De pronto en sus Biblias, en la NBI, sí más abajo dice la oración que Jesús les dice: ustedes no saben de qué espíritu son. En otra versión dice: ustedes no saben de cómo es su corazón. Imagínate. Hay veces
pensamos como estos dos hombres con las personas. Cuando no son de nuestro agrado, muchas veces pensamos como ellos. Tal vez no pedimos que caiga fuego del cielo, pero sí pensamos otras cosas. Yo, de hecho, soy un hombre de pensamientos muy perversos. De ojalá se estrelle, ojalá se caiga. Yo he pensado así. Y yo he tenido que arrepentir y digo, Dios, ayúdame en mis pensamientos porque soy un hombre tan malo, tan perverso. Yo a veces veo a un hombre que tal vez me dijo algo que no me gustó y yo, bueno, ¿qué le pasó eso? No, y es en serio, o sea, nos da risa, pero es en serio, o sea, eso es un corazón muy malo. ¿Cuál es la diferencia entre mi corazón y el de ellos? Una, que ellos andaban con Jesús. Bueno, yo también ando con Jesús. Pero es muy triste pensar así. O sea, es muy tenaz que estemos pensando, deseándole el mal a los prójimos o a nuestro prójimo, simplemente porque no son de nuestro lado o porque tocaron las fibras de nuestro orgullo. Jesús les dice que ese no es el espíritu que Él da. En pocas palabras, ustedes tienen un espíritu malo y perverso. Y finalmente Jesús termina estos versículos con unas palabras que deberíamos recordar siempre. Porque el Hijo del Hombre no vino para destruir la vida de las personas, sino para salvarla. Y me impresiona tanto esto de Jesús. Jesús hubiera podido mandar fuego del cielo. Lo hubiera podido hacer. Tenía toda la potestad de hacerlo. Pero les da una lección a los apóstoles. Les dice, no, yo no vine a destruir las vidas de los demás, yo vine a salvarlas. Hoy Jesús viene a salvar tu vida, nuestra vida. Si no te has vuelto al Señor, hazlo, bautiza, vuélvete a Dios. De hecho, yo creo que la otra semana les comparto que yo creo que podremos tener 3 bautizos. El otro domingo, yo creo, confiando en Dios, van a haber 3 personas que se van a bautizar, Dios mediante, y eso es muy, muy animante. Amén. Entonces, sigamos el ejemplo de Jesús en la compasión, en ser compasivos, así sean con personas que no nos hablen. ¿Quién murió? Así sea con personas que no nos hablen. Entonces, es como para que se despierten. Imitemos el corazón de Cristo. Seamos compasivos unos por otros. Aún con personas que no nos hablen. Vea, en la cuadra hay como 4 vecinos que no nos quieren. Ya muchos lo saben, casi toda la iglesia sabe. No nos quieren, nos reímos y yo hago fuerza. Yo, ay, no se rían tan duro. No hagan bulla, dejen la moto más para este lado. Y yo a veces los veo y digo, qué pereza esta gente. Pero yo digo, no, Dios, tú me llamas a que ore por ellos. Yo tengo que orar por ellos. Muchos de nuestros familiares y amigos piensan que Jesús dañó y destruyó nuestras vidas. Pero usted antes no era así. Usted como se volvió de amargado y de boludo. Usted ya no hacía nada, ¿verdad? ¿Vamos a tal parte? No. ¿Vamos a bailar? No. Ay, qué pereza ustedes tan amargados. Definitivamente qué pereza ser cristiano. Pero en realidad lo que hizo Jesús fue salvar nuestras vidas. Nosotros nos divertimos mucho en las fiestas que hacemos, en las reuniones que hacemos. En mi casa todos los días hay algo que hacer. Allá no hay que invitarlos, ellos llegan solos. Ellos se autoinvitan. Hay uno que le dicen tolerar. Están todas pruebas. Conclusión. La base para ser el más importante es la humildad. 2. No menospreciar a los demás si actúan rectamente pero no andan con nosotros. Y 3. Tener cuidado con lo que deseamos en nuestros corazones. Eso es lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias.